Bendiciones, hermanos, el Señor les bendiga. Sean todos bienvenidos a compartir este tiempo de la palabra del Señor. Antes de tomar un tiempo para la palabra, vamos a pedir al Señor que nos guíe mediante este tiempo de oración. Oramos. Padre Santo, gracias una vez más, oh Señor, por este tiempo que tú nos brindas. Gracias por la oportunidad de compartir este tiempo en tu palabra con nuestros hermanos y amigos en la fe. Pedimos, oh Señor, que tú nos acompañes en esta hora y también que nos brindes, oh Señor, el deseo, nos pongas en nuestro corazón el deseo de escudriñar de tu palabra, Señor, y alimentarnos a diario con ella. Padre Celestial, acompaña a nuestros hermanos donde quiera que ellos se encuentren y en especial pon tu mano en aquellos que están luchando con su salud, aquellos que están luchando, Señor, también con asuntos espirituales, que tú, Señor, pongas en sus corazones el deseo de seguir hacia adelante confiando en ti. Gracias por tu amor y la salvación en Cristo. Pedimos tu bendición en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, quiero invitarlos a tomar de su Biblia. Allí vamos a compartir un tiempo en la palabra del Señor. Y les invito, si pueden ir, por favor, al Evangelio de San Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, vamos a leer desde el verso 26, Marcos 14, del verso 26 en adelante, dice la palabra de Dios, del 26 al 31. Cuando hubieren cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor, y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y el verso 31, mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Amén, hermanos. Quiero llevarlos y espero que el Señor, el Espíritu Santo de Dios, nos guíe, nos lleve a ver de esta palabra en esta noche. Sin lugar a dudas, todos estamos desde ya hace mucho tiempo, más de un año, hermanos, viviendo en esta situación de pandemia, que a muchos no nos gusta hablar del asunto, que muchos quizás ya están, como decimos comúnmente, hartos de esta situación que ha causado, obviamente, enfermedades y muerte por sobre todo. Y la verdad que nos ha tocado quizás de manera especial a nuestra familia, a nuestros amigos o conocidos, y obviamente que no nos gusta hablar mucho quizás de la situación, y son asuntos de entender y de comprender, pero sí, hermanos, hemos aprendido varias cosas en lo que va de este tiempo. Hemos aprendido quizás a cuidarnos un poquito más, a cumplir con algo que nunca se nos había planteado, esto de los protocolos para evitar algún que otro contagio, pero la verdad es que vemos, por ejemplo, en nuestra ciudad, que los famosos números como que no bajan, siguen estables, o si bajan son muy poquitos, y hablando con uno con otro, hay una palabra que se repica mucho: nos estamos confiando, o nos hemos confiado mucho. Nos hemos confiado en que, bueno, ya aprendimos a cuidarnos y sabemos cuáles son los protocolos, pero, siempre hay un pero allí, hermano, que nos dice que nos estamos confiando.
Y ese acto de confiar nos lleva a muchos descuidos. Nos descuidamos de eso que hemos aprendido, de los protocolos. Pensamos que la pandemia ya empezó a bajar, que ya está, ya se acabó, y bueno, ya ahora damos rienda suelta a cualquier actividad y obviamente estamos descuidando muchos asuntos. Por eso que los números cuestan en bajar, por eso que los números siguen aumentando muchas veces de manera sorprendente y mucha gente se sigue enfermando y sabemos, hermanos, que esto puede llegar a ser mortal, de hecho lo es. Así que la palabra que creo que nos envuelve a todos es que nos estamos confiando o nos hemos confiado mucho. Esto tiene lo mismo, en algunos términos, tiene mucho que ver con la vida cristiana. En este texto que recién hemos leído aquí en Marcos podemos ver que el apóstol Pedro estaba muy confiado en sí mismo. Él confiaba en sí mismo, y sus palabras lo están reafirmando, está seguro de que él nunca se va a escandalizar del Señor. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca lo va a abandonar. Cuando llegue el momento de la crisis, cuando llegue ese momento crucial, él está seguro de que él no se va a escandalizar y que nunca lo va a negar, que si fuera necesario, dice, iba a morir con el Señor. Él estaba dispuesto a ir con el Señor incluso hasta la muerte, ¿no? Muy confiado de sí mismo, muy confiado de sus palabras. Pero la realidad la vemos nosotros que las palabras de Pedro, aún con tanta autoconfianza, con tanta llenura de su seguridad, en sí mismo no se están cumpliendo. No se cumplieron. No pudo apoyar al Señor en oración cuando el Señor lo llevó al huerto de Getsemaní a orar. ¿No? Nos dice en el mismo libro de Marcos, el capítulo 14, acá el verso 32, más adelante dice, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y más adelante dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y velad. Y después dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasara de él aquella hora, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y el verso 37 dice, vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Hace momentos atrás, fracciones de momento atrás, le había dicho, yo voy a estar, yo no me voy a escandalizar, si fuera por mí voy a dar hasta mi vida. Pero resulta que ahora el Señor lo lleva a orar al huerto y no es capaz de quedarse orando una hora con el Señor. Cuando más adelante, cuando llegan los judíos para capturar al Señor, todos lo abandonaron. Incluso Pedro. Estando en el patio más adelante, en este mismo libro de Marcos, estando en el patio donde estaban acusando al Señor Jesús, cuando le dijeron a Pedro que él era uno de ellos también, él le negó al Señor 3 veces, cumpliendo con lo que el Señor Jesús le había dicho allá en el versículo 30. ¿Me vas a negar? Esto nos muestra, hermanos, que nosotros como cristianos
No debemos confiarnos. Y no solo por asuntos de salud, para no contraer el virus. No. No debemos confiarnos, no debemos descuidarnos. No podemos nosotros llegar a pensar y a decir frases como, a mí nunca me va a pasar, eso yo nunca lo voy a hacer, yo me conozco muy bien, yo sé que eso no lo voy a hacer, yo soy distinto, yo soy diferente, etc. Ahora entendamos, hermanos, que si le pasa esto a Pedro, uno de los discípulos del Señor, también fácilmente nos puede pasar a nosotros. La palabra de Dios es clara y el Señor no quiere que nosotros seamos ese tipo de cristianos sin palabra, ¿no? Bueno, pero muchas veces nosotros nos confiamos en nuestras palabras, nos descuidamos y somos como Pedro, ¿no? Tantas veces. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, tenemos que saber que podemos caer. Todos podemos caer. Que todos podemos cometer errores y grandes errores. Que todos podemos en algún que otro momento incluso apartarnos del camino y volver hacia atrás. No solo la vista volver hacia atrás, no solo el rostro hacia atrás, sino que nuestra vida entera puede ir hacia atrás. Por eso la palabra de Dios nos hace un llamado a que no nos confiemos. De la misma manera que no debemos confiarnos en esta pandemia, que debemos cuidarnos y no descuidarnos, porque trae consecuencias a nuestra salud, de la misma manera en las cosas espirituales. Dice en 1 Corintios capítulo 10, el verso 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mire que no caiga. No, a mí no me va a pasar nada. No juegue con fuego porque se puede quemar. Entonces, necesitamos hacer algo, hermanos, para no confiarnos y necesitamos hacer algo para evitar caer. Y esa respuesta de qué es lo que necesito, que quizás usted se está formulando ahora, entonces, ¿qué necesito para no confiarme y caer? La respuesta viene de la palabra de Dios, hermano. Desde el punto de vista humano y desde el punto de vista espiritual, ambos son importantes para no confiarnos y para estar preparados para cuando llegue la tentación o esa oportunidad para caer, para fallar y para alejarnos del Señor. Vamos a ver, desde el punto de vista espiritual, para no confiarnos y evitar caer, necesitamos primero que nada fortalecernos en el Señor y, en el poder de su fuerza. Lo que dice Efesios capítulo 6, el verso 10 y 11, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Necesitamos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermanos, mientras menos comunión tenemos con el Señor, más débiles vamos a estar ante la tentación. Es por eso que necesitamos fortalecernos todos los días en el poder de nuestro Dios. Entendamos, hermanos, que Dios es la fuente de poder para nuestra vida. Tenemos que fortalecernos por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra del Señor, de escuchar de la palabra del Señor expuesta o predicada por los pastores, por los maestros. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a mantener comunión con Dios. Tenemos que estar dispuestos, hermanos, a fortalecernos en el Señor.
en su palabra. Orar, hermanos. Cuán importante es para la iglesia orar. A veces oramos cuando ya la situación ya está, no hay más remedio prácticamente. Aunque sabemos y reconocemos que tenemos un Dios grande, un Dios que puede hacer todo, pero nosotros muchas veces no oramos de manera preventiva, ¿no? No estamos hablando solamente por la salud, que muchas veces nuestras oraciones se repiten y se repiten por la salud, pero oremos de manera preventiva para ser librados de la tentación, librados del enemigo. Está bien, sí, hermanos, que oremos por la salud de aquellos que están enfermos. Está muy bien, pero también debemos orar de manera preventiva, cada uno de nosotros, para que podamos ser librados de la tentación. En Mateo capítulo 26, el verso 41 dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es en vano que nos dice velad y orad. Velar, estar atento, orar para no entrar en tentación. Tristemente, esta es una de las oraciones que los cristianos menos hacemos. Y es, si no, la más necesaria. Oramos pidiendo al Señor: Señor, bendíceme. Oramos pidiendo al Señor por, como ya lo he dicho, por sanidad, para que el Señor sane a otros, para que nos sane a nosotros. Oramos pidiendo al Señor prosperidad, que no nos deje faltar nada, Señor, ni de los alimentos, ni de la ropa, ni de un techo, ni una cama donde dormir, ni un plato de comida para mí, para mis hijos, para mis amigos, etc. Oramos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestra esposa, por nuestro esposo, pero no oramos pidiéndole al Señor ser librados de la tentación. Y si caemos en una tentación, podríamos perdernos y destruirnos. Y todas esas bendiciones se podrían destruir, se podrían perder. Nuestra familia se podría perder. Nuestro matrimonio, nuestros hijos se podrían perder. Porque hemos caído en tentación. Entonces, de manera preventiva, hermanos, un consejo: por la palabra de Dios, velar y orar para no entrar en tentación, como dice Mateo 26, 41. Porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, dice, pero somos débiles, la carne es débil. Nunca debemos olvidarnos de dónde nos sacó, de dónde nos rescató el Señor, de dónde nos levantó el Señor. Les leo Salmo capítulo 103, el verso 2 al 4, dice: bendice alma mía Jehová, y no olviden ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Recordamos, hermanos, nosotros de dónde nos ha sacado el Señor, de dónde nos ha levantado, de dónde le sacó a usted. Y hermanos, obviamente hay que procurar de todo corazón no volver a vivir en esas condiciones, en ese hoyo, en ese pozo en el cual vivíamos. Recordamos nosotros esa historia ya del paralítico en Betesda, que estuvo 38 años postrado.
Y el hombre no se iba a olvidar nunca del Señor y de dónde le levantó el Señor. Dice en Juan capítulo 5, el verso 5 al 8, había allí, dice, un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Usted se imagina que este hombre paralítico allí en Betesda se iba a olvidar de dónde lo sacó el Señor? No. Él iba a mantener no solo en su retina, en su corazón, el lugar de donde lo sacó el Señor, que estuvo 38 años postrado. No se iba a olvidar nunca ni del Señor, ni del lugar de donde lo sacó el Señor. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos desde dónde nos sacó el Señor. Nosotros estábamos, como dice en el Salmo, nos rescató del hoyo, estábamos en ese hoyo. Y el Señor nos sacó, nos rescató con favores y con misericordia. Eso, hermanos, desde el punto de vista espiritual. Pero desde el punto de vista humano, no debemos confiarnos y evitar caer también. Dice en Romanos 6:19, hablo como humano y por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Sería bueno, hermanos, reconocer y nunca olvidarnos de que, aunque tenemos una naturaleza espiritual de parte del Señor, en nuestra vida por medio del Espíritu Santo, todos los días de nuestra vida vamos a tener que luchar con nuestra humana debilidad. Si el Señor está con nosotros, si el Espíritu Santo de Dios mora, vive en nosotros. Pero engañoso sería que no reconociéramos que tenemos una humana debilidad y que tenemos que luchar contra ella. Muchas veces decimos, bueno, mi mayor enemigo es el diablo, mi mayor conflicto lo tengo con Satanás, pero nuestro mayor conflicto lo tenemos con nosotros mismos, con nuestra debilidad humana. Recién les decía, hermano, que no podemos jugar con fuego. Cuando decimos, no, a mí no me va a suceder nada, a mí no, esas cosas me resbalan, no me hacen nada, eso no me va a pasar a mí. Yo soy distinto, soy diferente, no me puedo comparar con fulano o mengano que pasó por tal o cual situación. Yo sé cómo manejarme. Hermano, no tenemos que jugar con fuego. Y esto parece como de, bueno, es un dicho común. Vea lo que dice Proverbios capítulo 6, el verso 27 y 28. ¿Tomará el hombre fuego en su mano sin que sus vestidos ardan? No es un dicho común. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? No está dentro del vocabulario común que usamos, de la jerga común. Dios nos advierte en su palabra, no juegues con fuego. Daniel, no juegues con fuego. Hermano, amigo, usted que me está escuchando, la palabra de Dios dice, ¿tomará el hombre fuego en su mano, en su seno, sin que sus vestiduras ardan? Jugar con fuego, hermanos, es coquetear con el pecado, pensando de que no nos vamos a enredar en esto.
creyendo de que vamos a poder salir sin problemas, cuando la mera realidad es que poco a poco estamos siendo enredados en una gran madeja, en la madeja del pecado. Poco a poco nos estamos enredando más y más, porque decimos, bueno, esto, yo sé cómo salir. Yo sé cómo revolverme en estas situaciones. Hermanos, le ocurrió a un hombre muy fuerte y poderoso que todos conocemos, y en la escuela dominical cantamos de Sansón. Le ocurrió a él. Dice en Jueces capítulo 16, el verso 20-21, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo, otra vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Una vez, sí, yo salgo de esta. 2 veces, sí, no hay problema, yo sé cómo salir de esta. Pueden ser 10 veces, pueden ser 100 veces, hermano. Hasta que llega el momento en que te despiertes y digas, yo voy a salir una vez más de esta. Yo sé cómo hacerlo, ya lo he hecho antes y podré salir una vez más. Pero lo que no te estás dando cuenta, hermano, que vez tras vez te vas enredando más y más y más, y llegará el momento, el punto exacto en el cual no puedas escapar. Y vea cómo termina trágicamente. Dice que los filisteos le echaron mano, lo agarraron. Vaya a saber cuántos se le subieron encima, lo apretaron entre todos y le sacaron los ojos. Lo ataron con cadenas y lo llevaron a la cárcel. Pero nosotros decimos, no pasa nada. Yo sé cómo salir de esto. No se confíe, hermano. No se confíe. Ya vamos a terminar. Pero vea lo que dice 2 Corintios capítulo 2, el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Sí es cierto, hermanos, que nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos y nuestra debilidad humana. Pero no debemos dejar nosotros de lado ni restarle la importancia que se necesita, porque Satanás también nos puede hacer y nos ha hecho grande daño. Entonces te recomiendo, hermano, por la palabra de Dios, que no le des oportunidad al diablo en tu vida. No le des chance. No le des ni 1 milímetro de oportunidad. No te confíes con Satanás. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿O es acaso que ignoramos sus maquinaciones? ¿O es acaso que ignoramos que él también, de la misma manera que nosotros decimos, yo me revuelvo él también se revuelve, y muy bien? Y sabe por dónde entrar, sabe dónde afectar, sabe dónde herirte. Entonces no le des la oportunidad a Satanás. No le des la oportunidad al diablo. Esas maquinaciones de Satanás son para destruir tu vida, para destruir tu familia, tu matrimonio. No le des la oportunidad, no le abras la puerta al pecado. Pensá, mi hermano y amigo, que quizás podés abrir un poquitito la puerta para ver cómo es, como decimos, para pispear un poquito, pero Satanás no permite un poquitito.
Él viene de una manera arrolladora y te va a topar la puerta y va a entrar y te va a hacer grande daño. Pero es apenas un poquitito que voy a abrir. Apenas le voy a dar una chancecita, una oportunidad, no va a pasar nada. Tened cuidado, hermanos, porque esos pequeños detalles pueden causar grandes daños, gran catástrofe a tu vida, a la de tu familia, a tu iglesia. Dice Cantares, el Cantar de los Cantares, capítulo 2, el verso 15, cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Las zorras pequeñas que pueden que echan a perder las viñas. No va a pasar nada, es una pequeña cosita, no va a suceder nada. ¿Se acuerdan, hermanos, que decimos que algo pequeño, decimos, bueno, el veneno viene en cosas pequeñas, ¿no? Bueno, cuidado, hermano, no le dé la oportunidad a Satanás. Tenemos que frenar y pensar en las consecuencias. Es difícil frenar y pensar en las consecuencias cuando estás en medio de esa situación, en medio de ese pecado. Es muy difícil. No os engañéis, dice Gálatas 6:7. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces hay que parar, pensar, reflexionar, hay que frenar un poquito esta máquina que va triturando, parece. Mire, dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a recoger, eso es lo que va a cegar. Tantas veces, hermanos, estamos motivados por las emociones, o motivados por nuestra propia soberbia, que estamos dispuestos a tomar decisiones que pueden traer duras consecuencias a nuestra vida. Nos dejamos llevar. Como les dije hace un ratito y les vengo repitiendo, a tu vida y a la vida de tu familia. Y es por eso que hay que hacer un alto, hay que pisar el freno, pararse encima del pedal del freno y pensar a ver las consecuencias que esto me puede traer. Esta decisión que hoy estoy tomando, ¿qué consecuencias me va a traer? Pare un poquito, hermano. Piense un poco. No se confíe, hermanos. No le dé lugar al enemigo, no le dé lugar a Satanás. Velar y orar, ser sabio. Una mala decisión hoy, hermano, en un momento de debilidad, en un momento de flaqueza, en un momento de descuido, puede ser suficiente. Así sea pequeño, puede ser suficiente para destruir tu familia, para destruir tu vida, para destruir tu matrimonio, o incluso para destruir tu ministerio en la obra del Señor. Recordemos lo que el Señor ya nos dio a cada uno de nosotros. En 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, paremos un poquito, hermanos, y no nos confiemos. Porque quizás alguno de nosotros puede pensar, hoy estoy haciendo las cosas correctas. Bueno, pare un poquito, observe, vele, ore, sea sabio, porque quizás se está pasando por un momento de debilidad
Y la decisión que tome hoy va a repercutir no solo en su vida, sino también en su familia. No solo en su vida, en su familia, sino también en el ministerio y en la relación que tengo yo con mi Dios, con mi Padre Celestial. Hermano, como última cosa, no se confíe. Que resuene esto en su cabeza, en su corazón. No se confíe, hermano. No nos confiemos. Oramos para despedirnos. Padre Santo, gracias una vez más por esta oportunidad. Y Señor, que con tu ayuda, Padre Santo, tú nos guíes, nos des sabiduría, que también, Señor, estemos dispuestos a velar, a orar, a mantenernos firmes en tu camino, a reconocer, Señor, de dónde tú nos has quitado y dónde tú nos has puesto. Nos has quitado del fango, del lodo cenagoso y nos has puesto en lugares firmes, en lugar de luz. Y, Señor, te agradecemos por eso. Pero, Señor, que no nos confiemos en estas cosas, porque somos débiles. Oh, Señor, quizás estamos dispuestos a hacerlo, pero debemos reconocer que también somos débiles. Padre amado, gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por esa salvación tan grande que podemos gozar. Y, Señor, acompáñanos a cada uno, acompaña a nuestros hijos, a nuestra familia, nuestros amigos, en los estudios, en los trabajos y todas las cosas que hagamos, oh Señor, sea para honrarte y glorificarte a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, una vez más ha sido un gusto, un placer compartir con ustedes este tiempo de la palabra del Señor. Les animo a que si este mensaje ha sido de bendición y tiene la libertad, sienta la libertad de compartirlo con alguien más, que el Evangelio, que la palabra de Dios pueda llegar a muchos. Y quizás Dios está poniendo en su corazón esta oportunidad hoy. Y le invito, hermanos, para que el próximo domingo a las 10 de la mañana nos acompañe. Vamos a estar en vivo como todos los domingos y esperamos también que ese tiempo sea de bendición para usted. Y así que espero en el Señor poder compartir con usted el próximo domingo a las 10 de la mañana. Que el Señor les bendiga, les libre y les guarde, y será hasta la próxima.